la República Dominicana, la Constitución y la Ley 224, promulgada en junio de 1984, establecen un sistema penitenciario inspirado en los conceptos modernos de la penología y a las posibilidades materiales y humanas del país, que exige, antes que todo, la elaboración de una ley básica que comprenda todas las normas y conceptos orientadores de la política aplicable en esta materia. Esta ley, que consta de 27 capítulos y 107 artículos, resultó muy avanzada para la época. Casi en su totalidad recoge los proyectos del doctor Jaime de Valle Allende, los cuales contemplan gran parte de las llamadas reglas mínimas para el tratamiento penitenciario, aprobadas en el Congreso de la Organización de las Naciones Unidas de 1955. Dispone la creación de la Dirección General de Prisiones como un organismo central dependiente de la Procuraduría General de la República, bajo cuya dirección y control están todos los establecimientos penales del país, y de manera principal la atención de los reclusos y elementos antisociales que la ley designe, con miras a obtener su readaptación, eliminar o disminuir su peligrosidad y atender sus necesidades de orden moral o material en coordinación con otros servicios afines, sean estos de carácter público o privado. En la actualidad, el sistema penitenciario cuenta con dos modelos: el denominado viejo sistema, bajo el cual existen 18 centros penitenciarios, y el nuevo modelo, con 22 centros de corrección y rehabilitación, para un total de 40 centros, con una población de alrededor de 27.000 personas privadas de libertad. Del viejo modelo penitenciario es conocido que los privados de libertad padecen torturas, aflicciones, hacinamiento, violencia, marginación y cualquier otro tipo de castigo. Se ha caracterizado por vulnerar los derechos humanos, las leyes en general, y mantiene altos niveles de corrupción. En contraposición al modelo tradicional, el nuevo sistema penitenciario opera bajo un sistema de garantías de derechos, como buena alimentación, educación, vestimenta, habitaciones acordes a la capacidad del recinto, y evidentemente quedan abolidas todas las formas de tortura o maltrato físico. Los internos no están recluidos con el fin único de cumplir una condena, sino también para reformarse, convertirse en personas útiles, aprender y desempeñar un oficio e incluso convertirse en profesionales para reintegrarse a una sociedad en la que les sean respetados sus derechos. Hola, Michelle Camacho, abogado penalista. Bienvenido, Michelle, siempre a Esfera Global. Muchas gracias, Mario. Un placer, encantado de estar aquí contigo. Es recíproco. Vamos a hablar sobre un tema que tú dominas muy bien, el sistema penitenciario dominicano. Y un poco para que se entienda cuál es el contexto, si nos puedes explicar cómo está estructurado nuestro sistema penitenciario y cuál es la importancia que tiene. Claro, el sistema penitenciario es el conjunto, digamos, de políticas, normas, procedimientos y procesos que regula todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las penas de aquellas personas que son sancionadas luego de haber atravesado por el procedimiento judicial dentro de la jurisdicción penal. En ese orden, evidentemente, que estamos hablando de lo que comúnmente denominamos cárceles, que dentro del sistema penitenciario dominicano ahora son denominados centros correccionales y de rehabilitación. Fundamentalmente tienen el objetivo, como lo establece la Constitución Dominicana, de promover las bases de la reinserción social y la reeducación de los privados de la libertad. En ese orden no solamente se trata de, por decirlo claramente, trancar a personas, sino de, al hacerlo, tratar de promover y de establecer las herramientas necesarias para que esas dos finalidades puedan ser logradas. Y la importancia es esa, contestando a tu segunda pregunta, de que las personas que sean sancionadas por los distintos tipos de delitos violentos, delitos contra la propiedad, reciban o puedan recibir o puedan tener acceso a ese tipo de programas que pueden ser psicológicos o programas de tratamientos o a adquirir destrezas, herramientas para luego desarrollarse una vez que salgan, esos tratamientos que sean idóneos
en base a su perfil psicológico, socioeconómico, etcétera, de manera tal que no incurran en reincidencia y evidentemente a largo plazo haya reducción de la delincuencia y la violencia en República Dominicana. Eso me hace pensar en una de las afirmaciones que se hace desde la sociología. Dime cómo castigas y te diré quién eres, ¿no? El valor de este sistema. Absolutamente. Una sociedad democrática, una sociedad respetuosa de derechos humanos, donde el Estado está limitado y restringido en la forma como ejerce violencia o ejerce, digamos, mecanismos coercitivos, evidentemente que es bien visto, es deseado que esas atenciones, los derechos humanos y la posibilidad de superación pueda alcanzar también incluso a las personas que cometen delitos. Hay una nueva ley que reforma la ley 224. ¿Cuál es el espíritu de ella, su alcance, qué novedades introduce al sistema? Bueno, la ley 113 del 2021, como tú bien lo indicas, derogó la ley anterior y yo creo que el principal mérito es que ha venido ya a afianzar una serie de cambios en la política penitenciaria de la República Dominicana, en primer orden por transmitir o transferir esas políticas a una ley ya que define el sistema. El principal espíritu de la ley es eso, garantizar que estos centros de rehabilitación y correccionales sean idóneos y aptos para poder lograr esa finalidad que la Constitución le otorga al sistema penitenciario. Entonces, el espíritu es fundamentalmente eso, es cómo el sistema puede orientarse, organizarse de manera tal que sea idóneo y plausible lograr esa finalidad de la Constitución. Desde el punto de vista institucional, también hay avances interesantes, digamos, con el Consejo Penitenciario, integrado no solamente por la Procuraduría, por la Procuradora, sino también por el Ministerio de Interior y Policía, por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Deporte. Es decir, hay una visión integral ya. Sí, interesante. Garantizar que estos prestadores de servicios públicos tengan un asiento allí para que de alguna manera los planes y programas que puedan tener dentro de esas diversas esferas puedan también llegar dentro de ese sistema penitenciario. Es, digamos, una ley avanzada, liberal, podríamos decir, progresiva, en la medida que el interno vaya mostrando evolución positiva, que vaya demostrando, digamos, apertura hacia ese tipo de programas. Pues evidentemente que hay mecanismos, la ley prevé mecanismos para que pueda ir, por ejemplo, accediendo a medio libre, que pueda ir incluso saliendo los fines de semana y visitar e ir teniendo interacción con la sociedad y con su entorno, para garantizar que su readaptación a la sociedad, reinserción a la sociedad, digamos, vaya siendo de manera paulatina y factible. Entonces creo que fundamentalmente eso viene a consolidar un proceso que ya venía ocurriendo desde hace años, convertirlo en normas, establecer instituciones internas que garanticen esa gobernanza para que esos programas puedan ser efectivos. Desde el punto de vista de lo material ahora, ¿qué tipo de cárceles existen actualmente en la República Dominicana? Bueno, es una pregunta muy importante. Como tú lo has dicho, lamentablemente estamos todavía en un proceso de transición. Digamos, tenemos un proceso normativo a través de ese cambio importante de esa ley y también con inversiones cuantiosas de parte del Estado, construyendo nuevas edificaciones para albergar internos. Lamentablemente un proceso que no es sencillo, además de costoso, por varias razones implica tiempo, por lo cual en la actualidad conviven lo que denominadamente se llama el nuevo, el viejo modelo, sí. Donde por un lado tenemos estos centros penitenciarios, cárceles con condiciones deplorables, que en modo alguno puede uno tener la esperanza de que vayan a alcanzar los fines constitucionalmente impuestos por los altos niveles de hacinamiento, de violencia, digamos, de corrupción, pero luego, poco a poco, con, digamos, el denominado nuevo modelo, estos centros de corrección y rehabilitación, que funcionan ya como la ley actual manda. Entonces, lamentablemente tenemos esas dos todavía, ese periodo, esa transición. Esas dos realidades. Esas dos realidades, pero digamos, esa es la realidad que nos toca en la actualidad.
Michelle, vamos a ir a una breve pausa de comerciales y retomamos con las causas de esa sobrepoblación. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a la pausa. En mi familia, el negocio de panadería es una herencia de mis padres. Cuando abrí mi panadería hace 12 años, sabía que no sería fácil, pero amo lo que hago. Ahora cuesta tanto más comprar los materiales que necesitamos, como la harina, trigo, polvo de hornear, y por eso debemos subir los precios y perdemos nuestros clientes. Es devastador. Así no podemos mantener nuestros empleados. Este gobierno, además de que no entiende cómo esta economía afecta a personas como yo, abrió la importación de pan, provocando así una competencia desleal a los panaderos y más quiebras de panaderías. Necesitamos un liderazgo con una visión de futuro, y eso es lo que veo en este nuevo partido. Un plan para mejorar las cosas para mí y para mis hijos. Yo soy Cristina Rodríguez. Yo soy panadera. Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. Michelle Camacho, abogado penalista en Esfera Global. Hoy analizamos la estructura, la realidad, la dualidad del sistema penitenciario dominicano. Gracias, Michelle, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, encantado, la verdad. En el bloque anterior dejamos este tema interesante ahí en la puerta sobre las causas de esa sobrepoblación que a nivel general tiene el sistema. Porque tanta gente en las cárceles. Ya sabemos que hay hacinamiento porque ya se explicó, ¿no? Y que estamos llegando a copar el nuevo modelo. Eso quedó claro. Pero ¿por qué tanta gente va presa? Bueno, hay dos, diría yo, razones fundamentales. La primera es, esa es la respuesta, lamentablemente,
aunque no sea la única, esa es la respuesta más común que da el sistema de justicia penal a los delitos. Aunque el Código Procesal Penal establece muy claramente que la pena es digamos, la última medida de política criminal. Excepcionalísima. O la excepcionalísima. Otra razón es también por el uso quizá abusivo de la prisión preventiva. Las estadísticas que yo sé que tú muy bien manejas indican que el 60% de los internos son personas que no tienen condena, sino que están, digamos, bajo una medida cautelar pendiente de que se conozca su proceso. Y la otra razón es fundamentalmente, bueno, por la comisión de delitos, sí, pero esa causa no inexorablemente nos lleva a la conclusión de que cada delito necesite necesariamente como solución que su consecuencia sea una pena, sobre todo cuando en República Dominicana la mayoría de los delitos, quizá los delitos de golpes y heridas por conflictos de vecindajo, por conflictos sociales, que son las que copan gran parte de las fiscalías, se pueden resolver por otro tipo de mecanismos alternos que no necesariamente sean la pena. Entonces, y hay un abanico de medidas cautelares, ¿no? Correcto. Sí, los puedes mencionar para que la gente lo pueda Claro, manejar. bueno, exacto. Quizá empezar por decir que las medidas cautelares son las medidas que procuran que un imputado dentro de un juicio se ha demostrado, se demuestre que tiene peligro de que se fugue, de que no esté presente durante el conocimiento de su proceso. Entonces las medidas cautelares procuran mitigar ese riesgo haciendo de alguna manera o garantizando de alguna manera que ese riesgo no se realice. Entonces, entre ellas, varias, la más conocida, la prisión preventiva, otras son medidas cautelares de índole económico, las prestaciones de fianza, por ejemplo, el establecimiento de grilletes electrónicos, la presentación periódica en el Ministerio Público, los impedimentos de salida, por ejemplo, entre otros. Lamentablemente, en la cultura judicial dominicana hay un gran, digamos, recurso a establecer o solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. ¿Y se puede ser totalmente discrecional a la hora de decidir la medida cautelar o hay que ser categóricos en lo que la ley ha precisado? Porque entonces este uso alegre de la prisión preventiva, ¿qué es lo que se esconde detrás? Quiero satisfacer una demanda social y decir cumplí y tirarle eso al fondo a otra gente, pero yo lo agarré. Eso es una muy buena pregunta, porque en el fondo se trata de un problema de política pública, de política judicial, que no le corresponde solo al Ministerio Público, al Poder Judicial, sino a ambos como sistema, pero que el derecho solo, la argumentación jurídica sola, no lo puede salvar. Cuando al juez le llega el problema de que tiene una persona acusada de un delito grave, ciertamente con una demanda social, pero quizás sí con indicios de riesgo de fuga, pero con pocas alternativas de que esas otras medidas puedan ser efectivas. Sí. Y ahí viene el componente de política pública. ¿Quién garantiza, quién supervisa de manera eficiente que esa persona se va a presentar? ¿Quién le va a dar la señal de la alerta inmediatamente al Ministerio Público de que no se presentó cuando debía presentarse esa persona? ¿Qué equipo de reacción cuenta el Ministerio Público para poder inmediatamente ejecutar o pedir la orden de arresto, ejecutar una orden de arresto de una persona que ha vulnerado esto? Entonces, esto implica, más allá del argumento bien conocido por todos los jueces, por todo el Ministerio Público, por todos los abogados, de que la prisión preventiva es la excepción, ¿qué decisiones de índole de política pública se ha adoptado al interno para garantizar que sea eso? Hay un dicho que se dice en los pasillos de los tribunales que es la garantía de que se conozca mi proceso de que el imputado esté preso. Sí. Y eso se traduce, en el fondo, el indicador de la prisión preventiva también se traduce a un bajo recurso a otros mecanismos alternativos, no solamente mecanismos alternativos de otras medidas cautelares que no sean privativas de libertad. Porque uno puede decir, si es un problema de riñas y rencillas, si es un problema menor, si es un problema de porte de droga para consumo propio. Arresto domiciliario, por cualquier cosita. Incluso puede decir, yo puedo resolver este problema ahora, porque la medida cautelar es una medida que dice,
un tente ahí hasta que se vaya llevando a cabo la investigación, tal que esté la acusación, tal que vayamos a juicio preliminar, luego juicio de fondo, etcétera, etcétera. Pero hay casos que son tan sencillos que a veces se plantean como medida privativa de libertad. El juez puede decir, el Ministerio Público puede decir, pero en vez de yo solicitar una medida privativa de libertad, puedo acudir a un mecanismo, por ejemplo, alternativo. Por ejemplo, la suspensión condicional. Ah, bueno, esto es un problema de adicción. ¿Qué hago yo pidiendo la medida privativa de libertad como medida cautelar cuando puedo resolver el caso? Sí. Y integrar, como lo hace el sistema penitenciario, integrar otros servicios dentro del sistema judicial, por ejemplo, terapia cognitiva conductual o terapia de adicción, bajo la suspensión condicional del procedimiento. El problema es, de nuevo, que es un tema de política pública, es decir, ¿cuántos jueces de ejecución de la pena hay supervisando que se cumplan esas políticas? ¿Cuántos centros hay a los que podamos enviar, porque son la mayoría jóvenes entre 16 y 30 años? ¿Cuántos centros hay donde podamos enviar a estos jóvenes para que puedan ser atendidos allí y yo pueda resolver el caso sin recurrir a esa medida extrema? Entonces, en ausencia de esa visión integral, holística, en ausencia de esas medidas de política pública dentro del sistema de justicia penal, el recurso más fácil, más comoditicio y el último, francamente, que tienen ya los abogados, los fiscales y los jueces cuando estamos en la audiencia, porque en la audiencia no se hacen políticas públicas, es la prisión preventiva. Claro. Es un sistema imperfecto, con unos vacíos y una poca disposición también a integrarse. Hay poca disposición porque es un tema viejo. Sí. Pero no se puede presumir que sea solamente económico. Hay un componente económico en lo que señalas, porque donde están esos centros, donde están, además de la voluntad, del diseño de la política, la forma de ejecutar y bien ejecutar la decisión, porque tampoco es dejarlo alegremente y que no se resuelva, o dictar una medida que es insuficiente e ineficaz, porque no está la estructura completa para que funcione. Pero no puede ser económica solamente si cada preso preventivo resulta tan costoso al sistema. Claro, totalmente. O sea, lo primero que hay que decir y es que la inversión en estas nuevas edificaciones carcelarias eran importantes porque lo que tenemos en el viejo modelo ya es un tema de urgencia, de derechos humanos e inaceptable. O sea, que esa mejora en las capacidades instaladas para prestar o servir una condena eran necesarias. Ahora, el problema sigue siendo eso, como tú decías, el incentivo ahora puede ser, bueno, ahora tengo más espacio, ahora puedo colmar o seguir llenando las cárceles o puedo con más tranquilidad mandar a una persona allí porque son condiciones más dignas. Sí. Cuando el problema del sistema es otro. Es un problema, como tú dices, también económico, porque en cierta medida, pero yo empezaría el análisis pensando cómo puedo con lo que tengo hacer las cosas diferentes. Es decir, si el sistema de justicia penal en el fondo llegan a juicio un muy bajo porcentaje de los casos que se judicializan, es decir, todo el universo de los delitos. Michelle, esta conversación ha sido por demás interesante. Te lo agradezco muchísimo y sé que muchísima gente ha quedado más clara sobre este tema que no es fácil de abordar. A ti el agradecimiento por la invitación, felicidades por tu gran programa. Te queremos muchísimo y siempre eres bienvenido. Gracias. Continuamos. En mi familia, el negocio de panadería es una herencia de mis padres. Cuando abrí mi panadería hace 12 años, sabía que no sería fácil, pero amo lo que hago. Ahora cuesta tanto más comprar los materiales que necesitamos, como la harina, trigo, polvo de hornear, y por eso debemos subir los precios y perdemos nuestros clientes. Es devastador. Así no podemos mantener nuestros empleados. Este gobierno, además de que no entiende cómo esta economía afecta a personas como yo, abrió la importación de pan, provocando así una competencia desleal a los panaderos y más quiebras de panaderías. Necesitamos un liderazgo con una visión de futuro, y eso es lo que veo en este nuevo partido. Un plan para mejorar las cosas para mí
y para mis hijos. Yo soy Cristina Rodríguez. Yo soy panadera. Yo soy la fuerza del pueblo. El informe Condiciones de Detención y Prisión del 2021 de la Oficina Nacional de la Defensa Pública establece que hay un total de 27.315 personas privadas de libertad en 19 cárceles del modelo tradicional y 27 personas pertenecientes al modelo nuevo de gestión penitenciaria. De esa cifra, un 40% de los internos del modelo tradicional duermen en el suelo y existe una gran cantidad de ellos con problemas de salud física y mental, diversas carencias y pocas garantías. De igual forma, se advierte que la institucionalidad del sistema carcelario estaría debilitada por la disminución de su presupuesto, poco personal técnico y de custodia. Para principios de 2022, la cantidad de personas que guardan prisión preventiva en las cárceles representan el 60.2% de la población penitenciaria, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Para esa fecha, el sistema penitenciario cuenta con 26.978 internos, de los cuales 10.731 cumplen condena, representando el 39.8%, mientras quienes aguardan prisión preventiva suman 16.247 para un 60.2%. Entre los presos preventivos, 1.502 son extranjeros y representan el 5.8%. La cárcel de La Victoria es la más cuestionada de nuestro sistema penitenciario, debido al hacinamiento. A pesar de haber sido construida para poco más de 2.000 personas, actualmente tiene cerca de 7.625 internos. El 1 de febrero de 2022, la procuradora Miriam Germán Brito llevó a cabo una requisa en la que desmantelaron una peligrosa red que operaba como un centro de retransmisión de señal de Internet que permitía tener conexión inalámbrica a los privados de libertad, por donde se cometían toda clase de delitos tecnológicos. Adicional a esto, las autoridades encontraron servidores, 96 routers de Wi-Fi, 89 cámaras de vigilancia operadas y controladas por un interno, más de 500 teléfonos, laptops, tablets, 35 PlayStations, 8 inversores, 173 bocinas, cigarrillos de contrabando, joyas, marihuana y cocaína. Estar privados de libertad no ha sido impedimento para que algunos reclusos sigan con sus vidas delictivas. Desde las cárceles dominicanas se planifican todo tipo de delitos y se ordenan asesinatos, ventas de drogas, estafas bancarias, delitos electrónicos
y hasta extorsión. Hola, soy Francisco Álvarez, abogado penalista. Bienvenido, Francisco, a Esfera Global. Gracias por la invitación, un placer. El placer es nuestro. Hablando sobre el sistema penitenciario dominicano, la transición hacia el nuevo modelo, ese aspiracional, ¿en qué etapa se encuentra? Bueno, yo creo que nosotros estamos viviendo ahora una etapa sumamente interesante porque lo que había sido visto como conquistas de pasar del viejo modelo al nuevo modelo, a raíz de la discusión de la pertinencia, incluso constitucional, de que el régimen penitenciario sea manejado por el Ministerio Público, se ha creado una discusión sobre la viabilidad real de enfocarnos en viejo modelo, nuevo modelo, incluso sugiriéndose la creación de un nuevo Ministerio de Justicia para extirpar del control del Ministerio Público, incluso presupuestario, la administración de las cárceles, porque nosotros tenemos en el Ministerio Público dos funciones: la función de crear y administrar la política criminal del Estado, y además administrar las prisiones, lo cual de por sí solo es algo masivo. Sí. Entonces, la razón por la cual esa transición se ha visto dilatada, incluso torpedeada a veces por la misma burocracia que ello implica, se ha generado quizás la brecha, ahora que se está discutiendo la independencia del Ministerio Público desde el punto de vista de la reforma, como una posibilidad de crear un nuevo modelo basado ya en una política general que en Latinoamérica y en el resto del mundo se ha ido implementando, de que se administren las prisiones no desde quien tiene la carga de perseguir, sino desde el punto de vista integral de quien debe preservar la vida y la integridad de esas personas. Y parece muy lógico, ¿no? Porque quien tiene que ejercer la función de persecución, incluso por su propio perfil, lleva otro carácter. Claro. Quien tiene que reformar debería ser distinto. Claro, y ahí se plantea también una situación muy interesante, y es que después de la reforma del Código Procesal Penal del año 2015, al tema de la prisión preventiva se agregaron nuevas causales. Específicamente, antes era peligro de fuga. Sí. Luego del 2015, peligro al proceso, a las partes y a las pruebas. Lo que quiere decir que la imposición de prisión preventiva, aunque estadísticamente hablando se mantiene igual antes y después del 2015, se ha ampliado el espectro de aplicación, lo que genera también que quien está persiguiendo a esa persona y que ya lo asume como culpable, también es quien lo maneja en la prisión. Sí. Se han generado muchas quejas de parte de abogados, representantes de imputados, indicando que a veces se le coarta el tiempo con el imputado, la capacidad de entrar, por ejemplo, con computadora, con esas herramientas para trabajar el caso. El caso se trabaja desde dos puntos: desde el punto de vista técnico, los abogados, y material, el imputado. Un expediente, por ejemplo, de 1500 páginas, que tú no puedas ir con una computadora y dársela a un imputado, normalmente genera una distorsión en la defensa, que pudiera al final transmitirse incluso a una inviabilidad de un fallo en contra en base a un tema de derecho de defensa. Entonces, si tú logras hilvanar una cultura penitenciaria disociada de ese órgano persecutor, tú estarías haciendo dos cosas buenas. Primero, él se puede enfocar en lo que hace, que es investigar y perseguir cuando así lo entienda. Y después también tú le estás dando a otra persona, a otro organismo, que se sugiere un Ministerio de Justicia para eso, que administre la prisión ya sin esas gafas de esa persona culpable, sino enfocándose integridad, buena alimentación, reformación y todo eso. Claro, y debidamente formado a esos fines. Pero es interesante porque con qué sutileza, y qué bien lo has explicado, podemos estar incurriendo en un tema de debido proceso y de derechos fundamentales, donde se tira por la borda cualquier especie de garantía. Claro. A una persona que es doblemente perseguida, doblemente condenada, que es lo tradicional. Claro, y nosotros tenemos una cultura ya basada en la sociología y idiosincrasia del pueblo dominicano, que incluso ya se ha integrado en la estrategia penal desde el punto de vista del abogado. Hay abogados que prefieren incluso una prisión preventiva de inicio para bajar las aguas y luego entonces modificarla con una revisión posterior, porque el pueblo pierde interés desde el momento que se impone, porque ya lo asume como que se administró justicia. Sí. Y luego de eso se olvida del caso. Sí. Entonces, esa cultura que yo pienso que nace de la misma judicatura, que en algún momento trató con una forma discursiva la imposición de una medida tan gravosa como lo es la prisión preventiva,
hizo que en la sociedad dominicana se creara una necesidad de eso. Sí. Y nosotros hemos visto que las audiencias de medida de coerción lamentablemente se están tratando como si fueran un fondo, incluso en la argumentación. Es así. Cuando uno va a una audiencia de medida de coerción, el fiscal lo que debe probar es, como decíamos ahorita, si se puede fugar o no, si puede ser un peligro para el proceso, las partes o las pruebas. Ahí no hay que hablar más nada. Cuando tú entras al fondo diciendo que fulano de tal es Jack el Destripador y que yo tengo las pruebas para así condenarlo, Sí. en una etapa preliminar donde constitucionalmente tú como Ministerio Público debes buscar pruebas a cargo y a descargo, todavía en ese momento, objetividad, se crea un escenario complejo desde el punto de vista de legalidad, porque se vulneran derechos que no hay donde pedir que se protejan, lamentablemente, y que el mismo pueblo lo ve como una victoria, lo cual Sí. es muy peligroso. Sí, esa ansiedad, y ya lo mencionaba, de satisfacer unas necesidades, unas demandas sociales, y convirtiendo toda esta parte técnica del proceso, porque es técnica, no Sí. estamos en la argumentación, en una espectacularización. Sí. Ahí te pregunto, las redes sociales, la comunicación digital, la inmediatez de esa interacción con la ciudadanía, ¿qué tanto ha torpedeado también el proceso penal? Bueno, nosotros tenemos desde hace, yo pienso que 10 años, un uso masivo de redes sociales que ha permitido que la prensa prefiera la inmediatez a la integridad de la noticia. Eso, que es un fenómeno sociopolítico complicado, porque eso es lo que ven nuestros estudiantes en las universidades, lo que ven los profesionales, lo que ve la gente, se traduce a una serie de inconvenientes prácticos, porque cuando un magistrado está conociendo un caso, que la sociedad tiene los ojos puestos sobre él, ese magistrado es una persona, igual que nosotros. Y aunque nunca se admita, hay cierta presión al momento de tú decidir, que yo entiendo el magistrado tiene la experiencia para manejarlo, sin embargo esa presión no es buena. ¿Por qué? Porque si paralelamente al conocimiento de una audiencia yo estoy viendo noticias con pruebas que no han sido acreditadas todavía a un juicio, ni tampoco se ha visto su veracidad, lamentablemente ya ese magistrado tiene información en la cabeza, Sí. que hasta en un nivel subconsciente pudiera utilizarla sin darse cuenta para luego forjarse su criterio. ¿Cómo yo puedo asegurarle la integridad a un imputado si ese magistrado luego está en su casa viendo la televisión y probablemente está viendo cosas que él todavía no ha visto del expediente, pero que ya se venden como ciertas? Lo mismo pasa con una, vamos a decir, novedad que hay ahora de que incluso testigos de un proceso están dando declaraciones en programas, Sí. lo que genera también una distorsión que yo no entiendo cómo se va a explotar en un tribunal, porque de nuevo, Debería quedar invalidado. es tanto así que al momento de un testigo comparecer, antes de su comparecencia, vamos a decir, de estar en estrados hablando, lo separan del caso como Sí. para cuidar que no se contamine. ¿Cómo funciona eso cuando el mismo testigo, de manera voluntaria, va a un programa, por ejemplo, y declara lo que ya va a declarar allá? Como que Yo te pregunto, ¿quién debería fiscalizar? ¿Hay alguien, un suprapoder que pueda fiscalizar al fiscalizador, al juzgador? Lamentablemente, formalmente y digamos de manera institucional, sí. Hay controles que ayudan, entre comillas, a proteger que esas cosas no sucedan. Sin embargo, son totalmente inoperantes. Nosotros tenemos diferentes personas que protegen diferentes partes del proceso. Por ejemplo, el fiscal está encargado de proteger su acusación. Sí. Sin embargo, él no puede obligar o coercionar a un testigo a que no diga nada. Aunque obviamente si el testigo habla, ya eso genera un problema práctico procesal al momento de que eso sea una prueba. Entonces, por eso que yo digo que Dependerá de la astucia de la contraparte. dependerá de la astucia de la contraparte. Y yo sí creo que nosotros necesitamos ahora capitalizar ese diálogo que se está dando de reforma, Sí. porque aquí tenemos que incluir muchísimas reformas que tenemos como deuda legislativa, especialmente definiendo las cosas que no se han definido y limitando las cosas que no se han limitado. Vamos a ir a una breve pausa de comerciales y retomamos con las reformas pendientes. Perfecto. Vamos a la pausa. En mi familia, el negocio de panadería es una herencia de mis padres.
Cuando abrí mi panadería hace 12 años, sabía que no sería fácil, pero amo lo que hago. Ahora cuesta tanto más comprar los materiales que necesitamos, como la harina, trigo, polvo de hornear. Y por eso debemos subir los precios y perdemos nuestros clientes. Es devastador. Así no podemos mantener nuestros empleados. Este gobierno, además de que no entiende cómo esta economía afecta a personas como yo, abrió la importación de pan, provocando así una competencia desleal a los panaderos y más quiebras de panaderías. Necesitamos un liderazgo con una visión de futuro. Y eso es lo que veo en este nuevo partido. Un plan para mejorar las cosas para mí y para mis hijos. Yo soy Cristina Rodríguez. Yo soy panadera. Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. Francisco Álvarez, abogado penalista en Esfera Global, analizamos el tema de nuestro sistema penitenciario. Gracias, Francisco, por esta oportunidad. Gracias a ustedes. En el bloque anterior quedamos con las reformas pendientes y por nuestra conversación fuera de cámaras te pregunto, ¿qué tipo de reforma es la que necesitamos? Mira, nosotros necesitamos una revolución en el sistema de administración de justicia. Primero, hay que entender que el Ministerio Público es el que menos debería tener en su control el régimen penitenciario. No presumiendo que se vaya a mal utilizar, sino hasta por un tema presupuestario y administrativo. El Ministerio Público, que es un leviatán dentro del organigrama del Estado, está cargando con una mochila demasiado pesada. Sí. Los fiscales no ganan lo que deberían ganar, no tienen las condiciones que deberían tener, no tienen ni siquiera los beneficios, entre comillas, laborales que deberían ofrecérseles. Imaginémonos qué pasaría con un Ministerio Público que no estuviera cargando esa pesada mochila. Pero vámonos ahora del otro lado. Vamos entonces al régimen penitenciario, que está administrado por quien en principio está también acusando, que tiene una preparación, que tiene personas muy diligentes y muy competentes, sin embargo, pudiera ser que hasta por su naturaleza sea contraproducente
Ojo, nosotros no somos los únicos que lo tenemos así. Eso ha pasado y se ha replicado en el mundo. Sin embargo, la tendencia es disociarlos. ¿Por qué? Porque así el Ministerio Público se enfoca en investigar y acusar cuando así lo entienda. Exacto. Y hay un régimen penitenciario que su naturaleza y su objetivo es el preso. Que esa persona que ha perdido su libertad de manera provisional o entre comillas definitiva, tenga las condiciones no solo de vivir y sobrevivir, sino que también cuando se reinserte a la sociedad tenga algo que hacer. Sí, Porque recupere su vida. Nosotros tenemos aquí una resocialización incómoda, donde el que entra a la cárcel sale todavía con ganas de delinquir, incluso con mejor preparación para hacerlo, porque nosotros no tenemos, primero, son cárceles que están totalmente sobrepopuladas, se mezclan diferentes tipos de ilícitos. Por ejemplo, el preso preventivo debería tener un régimen penitenciario aparte, porque es una persona inocente. Exacto. Incluso, y nos vamos ahí a hacer algo ilustrativo, como los muñequitos, digamos. Cuando al preso en la película lo entran y le ponen su ropa y le pasan de rayas. y lo pelan, en teoría un preso preventivo no debería sufrir eso. ¿Por qué? Porque es una persona inocente que está preso de manera circunstancial. Sin embargo, hoy nosotros no tenemos esa división. Hace 50 años atrás, habían cárceles que solamente tenían preso preventivo. Y la naturaleza de eso era lógica. Bueno, es que el preso preventivo es una persona que yo lo tengo agarrado aquí para que no se vaya, pero él tiene que gozar de la mayor cantidad de derechos posible. Claro. Su para familia, que no su torpedee visita. el proceso. Claro, entonces nosotros hoy tenemos, es como un saco donde se mete todo junto sin discriminar, donde lamentablemente la elección de a dónde va una persona condenada no necesariamente parte de un análisis real del magistrado, Sí. sino que se sabe a cuáles que le tocan. Entonces, cuando tú mezclas todo eso en una administración de justicia que trata de ser buena, pero que no tiene las herramientas necesarias, nosotros necesitamos una evolución y revolución del sistema completo. Otra deuda legislativa que nosotros tenemos, por ejemplo, es la de realmente limitar la prisión preventiva como última ratio. Sí. Nosotros tenemos 7, 8 medidas de coerción previas que en teoría el juez debería desmontarlas una a una para luego decir por qué impone la prisión preventiva. Pero eso no existe ahora. No existe porque la ley, aunque el espíritu del legislador sí lo incluía, la ley no lo dijo a la clara. Entonces, modificando el texto, yo sugiero, por ejemplo, poner que el juez, para imponer la prisión preventiva, se le debe acreditar por qué todas y cada una de las que están antes no son suficientes. Exactamente. El tema Eso es. el tema de por ejemplo, el grillete, que se ha discutido mucho en los últimos años. En cualquier país, tener un grillete electrónico es casi como estar preso. Sin embargo, demuestra que es efectivo, porque es que eso tiene, yo lo he visto, o sea, en mi trabajo lo he visto. Desde el momento que tú violaste el perímetro, por ejemplo, que se te designa Santo Domingo, eso manda una alerta y te recogen en 2 segundos. No hay que tener un policía cerca, Sí. no hay que tener una veeduría. Si se te mojó, alerta. Si te lo desconectaste, alerta. Si se descargó, alerta. O sea, todo lo que eso genera, pero entonces es muy caro. Para que tú tienes una solución como esa, cuando es casi imposible de solventar por una persona normal, pero además de eso, cuando si la persona no puede, lo que te toca una prisión preventiva. Entonces, nosotros tenemos un sistema que se ha orientado lamentablemente a eso, a la reclusión como solución mancomunada de, bueno, en vez de yo entrar en la discusión pormenorizada, todo el mundo preso y después resuelvo, y por eso nosotros al día de hoy tenemos aproximadamente un 60% de ocupación de presos preventivos, lo cual es una locura. Y entonces cuando vemos las condiciones, cuando vemos Y todavía a mí no me queda claro cómo en esta dualidad de que no se completa la universalización del nuevo modelo o del modelo que sea al que vamos encaminándonos, ¿quién va a qué lugar? ¿Por qué? ¿Quién lo decide? ¿Cómo? Claro. ¿Por No, qué me tocó a mí la victoria y a ti te tocó y otro yo sistema? también debo agregar que una realidad incómoda, que hasta las que son del nuevo modelo, entre sí son diferentes. Hay alguna Sí. buena, alguna mala, y ninguna es buena. Hay menos malas. Entonces, si nosotros tenemos un lugar donde cuando la gente va, literalmente es propensa a reincidir, porque cae con personas que lo van a ayudar a hacerlo mejor.
donde la prisión se controla con los presos. Nosotros hemos visto casos, por ejemplo, de que no se puede limitar la comunicación interna. Nosotros tenemos bandas instaladas en las cárceles que hacen dinero constantemente y no se hace nada. Eso es importantísimo ese punto. ¿Quién debería seguir esa investigación? Lo podemos intuir, pero si en esa investigación, en ese seguimiento, no se opera debidamente, ¿quién cuestiona al investigador? Sí, ahí está la situación incómoda ¿Un cuello de botella? De que si tú eres quien la administra y además quien estás quizás siendo levente con el manejo de la seguridad, para no decir violando una ley. Tú eres tú y tu contrario. Entonces ahí hay un problema de veeduría, de que yo soy juez, soy parte, entonces por eso es que si eso se separa de ahí, le voy a poner un ejemplo, imaginémonos que se crea el Ministerio de Justicia y eso lo maneja el Ministerio de Justicia y se riega en un informe que en tal prisión hay una banda de personas que están extorsionando gente por llamada de teléfono celular. El Ministerio Público investiga eso y el que esté involucrado ya está sindicado. Se procesa y sigue culpable, bueno, sale condenado. ¿Cuál debería ser la suerte? ¿Se agrava su pena? ¿Se le suma más? ¿Se computan más porque años? Ahí estamos hablando de que son personas que están trabajando en contumacia con administradores de la cárcel. Entonces, eso es un proceso penal nuevo. Si esa persona tiene un año, bueno, le queda un año preso y lo condenan a 5, le quedan 4. Al final hay una computación adicional de la pena. Sin embargo, en ese escenario, en el escenario actual, lamentablemente, cuando la persona que la maneja es quizás la que se ha manejado mal, no tenemos esa persona que va a dar la voz de alerta, salvo los periodistas que cuando toman conocimiento de algo o cuando a quien estafan es una persona de relevancia social, pero igual se queda ahí. Se desmantelan, que tenían montado un centro de cómputo, todos se desmantelan, pero al día de hoy lo deben tener montado todavía mejor. Entonces, no hay una capacidad de seguimiento proactiva en base a la misma naturaleza dual del Ministerio Público, administrar y perseguir. Y yo creo que ahí es que deberíamos enfocarnos como sociedad. Yo soltaría la discusión del nuevo viejo modelo, porque si nos enfocamos en esta discusión, resolvemos los dos problemas juntos y vamos a decir que al final de todo podremos tener un Ministerio Público más eficiente, que lo necesitamos porque hacen magia con lo poco que tienen, y un modelo penitenciario más orientado a la persona y no sencillamente al proceso. Así puede operar una nueva cultura en el derecho penal, en el sistema penitenciario y en la propia sociedad dominicana. Y quién sabe, servir de referente a otra sociedad en igualdad de condiciones, porque esto no es propio de República Dominicana. Las personas privadas de libertad realmente son unos desgraciados a nivel global, diríamos, con sus excepciones. Así es. Gracias, Francisco, por esta interesante conversación. Eres bienvenido siempre a Esfera Global. Gracias a ustedes por la invitación. Continuamos. El 10 de septiembre de 2020, el gobierno de Luis Abinader anunció el plan de apoyo a la reforma penitenciaria en el marco de la seguridad ciudadana, con la que buscaba mejorar el funcionamiento, dignificar las vidas de los reclusos y acabar con la corrupción en las cárceles. Reconoció que desde estos recintos se han organizado crímenes que van desde amenazas, estafas, extorsiones y hasta órdenes de asesinatos. Al frente de la reforma nombró a Roberto Santana Sánchez como asesor honorífico del Poder Ejecutivo en Seguridad Ciudadana y Reforma Penitenciaria, quien lanzó fuertes críticas a cómo las autoridades pasadas manejaron el sistema penitenciario y manifestó que la inversión para mejorar las vidas de 9,000 privados de libertad que están en el viejo modelo es aproximadamente de $81 millones, sin contar las capacitaciones que necesitará el personal de servicios. El martes 24 de mayo de 2022, Roberto Santana denunció un entramado de corrupción que funciona en la cárcel de La Victoria, desde donde el encargado de seguridad recibe 7 millones de pesos todas las semanas y señaló al gobierno actual y al personal técnico de la Procuraduría General de la República como los responsables de que la cárcel de Las Parras no esté funcionando, pese a que las edificaciones están totalmente listas. Declaró además que ese dinero proviene del tráfico de droga y corrupción, como reafirma a través de un comunicado de prensa posterior a estas declaraciones, que existen 2 errores por los cuales la cárcel de Las Parras o Nueva Victoria no esté funcionando, para reducir el hacinamiento y la corrupción en la vieja penitenciaría. Uno es la visión equivocada del personal de la Procuraduría, que mantiene eso cerrado,
hasta que se termine la audiencia, decía, lo que considera incorrecto porque hay una gran cantidad de edificios que tienen más de 8 meses listos y que le fueron entregados a la Procuraduría General de la República, pero ésta se rehúsa a utilizarlos, a su entender, por un tema político. Y lo otro es que cree que el tema carcelario no es prioridad del gobierno de Luis Abinader. Señaló que rara vez son prioridad gubernamental las prisiones en los países de la región y que los gobiernos con frecuencia se enfrascan en labores de las dependencias más grandes como educación, salud y obras públicas. Adicional a esto, Juan Dionisio Restituyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que la cárcel de La Victoria produce 100 millones de pesos mensuales, de los que solo 8 teléfonos públicos generan aproximadamente 8 millones de pesos. Por su lado, la Procuradora General de la República respondió diciendo que se encuentra cumpliendo el debido proceso y que deben de esperar que termine la auditoría, ya que esas obras fueron sobrevaloradas por la administración pasada. Mientras la magistrada Miriam Germán se muestra en calma, en el Senado, el vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, sometió ante ese órgano legislativo una resolución que solicita la interpelación al director general de prisiones luego de la denuncia sobre La Victoria y para que también explique el avance de los centros de rehabilitación de San Juan de la Maguana, Barahona, Aras Nacionales, Elías Piña, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, entre otros. En definitiva, este es otro de los grandes pendientes en la larga agenda gubernamental. No se puede tener una justicia que funcione para nuestro país si nuestras políticas son cuestionables, si la corrupción está en todos los niveles y las cárceles son paraísos delictivos para los antisociales. El viejo modelo penitenciario debe desaparecer.